Bueno, el loco, sobre todo nos metemos en la piel de Félix Fernández, porque al final es la historia de un bailarín, un bailao en ese caso, que se encuentra por casualidad trabajando en un café cantante, se encuentra con Di Aguilés, el máximo empresario en ese momento, y una producción que se convierte en una obra maestra, ¿no? Entonces fue una casualidad, pero bueno, hoy se convierte en una obra maestra, El sombrero de tres picos, y nunca se habla de ese personaje que fue tan importante, porque es el que le dio carácter a los ballets rusos, le dio la inspiración a Massin para coreografiar ese sombrero de tres picos, y donde también entra el movimiento Picasso, Manuel de Falla, todo el movimiento español, tan importante también en esa época, para crear eso con los ballets rusos, que además hicieron más trabajos, hicieron muchos más trabajos con Di Aguilés, ¿no? Entonces contamos la historia realmente del sombrero, el proyecto del sombrero y la producción del sombrero, pero a través de el personaje más desconocido, que es Félix, ¿no? Lo que yo tengo entendido, que Falla tenía compuesta algunas piezas que sí que le dieron forma a todo el sombrero, porque ya esa farruca estaba en la cabeza de Falla y ya tenía partitura de esa farruca. Entonces, a través de esa farruca se hace todo el sombrero de tres picos, la danza de los vecinos, la danza de la molinera, el minué del corregidor, todo eso, pero parte de las notas puntuales de la danza del molinero, que además en este ballet, tanto en la música de Mauricio Sotelo como en la de Falla, por supuesto, digamos que el hilo conductor precisamente son esas notas, que son las que quedan en la cabeza de Félix, y es lo que le perturba en su cabeza, ¿no? Esas notas del molinero. Bueno, nosotros, bueno, digamos que Paco López, que es el guionista y el director de escena, hace muchas reflexiones sobre lo que es la vida. Sí le pone, en este ballet, le pone como un gran bailado del café cantante, nos expone ese momento, nos expone el momento que Di Aguilés decide llevárselo para ponerle carácter al sombrero, y ahí es donde empieza un poco a verse que Félix no está bien. O sea, yo creo que Félix tenía esa esquizofrenia catatónica ya en su cuerpo. No le sucede eso a través de todo lo que pasó con el sombrero, sino que ahí lo que hace es que se le viene arriba, ¿no? Porque esa enfermedad. Pero yo creo que Félix, claro, una persona que para mí fue muy valiente, porque en esa época sí que es verdad que se dice que Félix no era una persona no culta, era una persona que sabía leer, sabía escribir. En esa época ya trabajaba, tenía otros oficios además de bailao, que tampoco es habitual de esa época. El que bailaba, bailaba, y el que no. Y él sí tenía oficios, ¿sabes? Pero fue muy valiente de repente irse con estos personajes, dejar su vida e irse a Londres con ellos para crear todo esto. Pero sí que es verdad que se encuentra con un contrato no engañoso, porque yo he leído el contrato que le hizo Di Aguilés, y realmente, pues como eran los contratos de antes, te utilizamos como maestro de carácter, como bailarín, y como ya veremos lo que pasa contigo. O sea, todo estaba en manos del empresario. Y esos contratos eran así en el cine, en el teatro y en todo. Entonces, pues claro, ahí él creía que iba a ser el molinero, él creía que iba a formar parte de la compañía, y bueno, realmente Di Aguilés lo que lo quería solamente era para
para darle forma y darle carácter al sombrero. Y claro, Diaghilev lo llevó a cabo. Massín lo tenía claro, el único que no lo tenía claro era él, ¿no? Que se fue haciendo ilusiones hasta el día del estreno, que vio que no iba a salir a escena, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que era un gran bailaor de oficio, de las noches de tablao, las noches de café cantante, pero no creo que hubiera llegado a más, ¿no? Sí que es verdad que a mí, viendo la historia y viendo que ahora han salido más datos, me dio mucha pena de que hicieran sombra al personaje de Félix y que realmente no se contara la historia real, ¿no? En los ballets rusos, ¿no? Todo estaba, pues Massín el coreógrafo, la producción era de Diaghilev, de los ballets rusos, estaba Karsavina como primera bailarina, pero en ningún sitio estaba Félix, ¿no? Entonces sí que realmente este ballet, que se hizo hace 18 años y se vuelve a reponer ahora, sí que le da sí que se cuenta su historia por primera vez en un ballet y se cuenta la realidad, lo que pasó, ¿no? Porque realmente Félix, después de estar en el sanatorio de Essonne, sigue 40 años más en el sanatorio. De hecho, llegó a trabajar, ya no era un tratamiento, porque el sanatorio además era una zona, era digamos un hospital de descanso, más que... Y llegó a trabajar, o sea, él ya pasó a trabajar y a sentirlo como su casa, pero estuvo 40 años más ahí. Bueno, pues Javier Latorre se ha basado en su estilo propio, en la danza española, la danza estilizada española, porque él, como tú sabes, perteneció a esta casa durante muchos años y es su lenguaje natural, y el flamenco, el latido flamenco, que es lo que realmente él se ha dedicado como coreógrafo, y sí expone un poquito más, digamos, en la escena, tanto Paco López como Javier le dan un poquito más de vanguardia o a creatividad a los propios intérpretes para poder expresarse un poco más dentro de la danza contemporánea, ¿no? Ese es un poco el lenguaje que ha seguido Javier a la hora de hacer este montaje. La idea original fue de Paco López. Se tiene un encuentro con Elvira Andrés y además Elvira también lo tenía hace muchísimos años, porque además incluso ella me lo contó años antes. Ella también tenía la idea de ese Félix y de hacer este ballet, pero coincide con Paco en poder crear este ballet. Entonces la idea viene de Paco, le ofrece el proyecto y se empieza con Elvira Andrés. Con la dirección de Elvira nace, pero el ballet sufre un cambio de dirección. Elvira se retira de la dirección del ballet y viene José Antonio. Entonces, pues como pasaba antes, que no había una continuidad entre dirección y dirección, pues el ballet duró pocos meses después que llegó José Antonio y ya se retiró. Entonces era un ballet que para mí tenía algo fundamental, que era una mesa de creativos muy importante. Y ahí no había una pata coja. Jesús Ruiz hizo una escenografía y un vestuario exquisito para este ballet, donde parecen que cada escena están los cuadros pintados. Paco López es una persona que se lleva el ballet al teatro narrativo, además muy así, ¿no? Y creo que también en este ballet es importante. Como hablábamos antes, tenemos otros ballets que a lo mejor nos lo llevamos al teatro musical. En esta ocasión es todavía un poco más atrás, ¿no? Un teatro narrativo y dentro de la danza, que entonces se cuenta de otra manera, ¿no? Porque había que contar muchísima historia y creo que se ha hecho un trabajo, tanto Nicolás en la iluminación como Jesús Ruiz, Paco López, Javier Latorre,
exquisito. Solamente hablamos que hace 18 años pues que quizás no dio tiempo a redondear la obra y se veía muy claro dónde había esos pequeños fallos, ¿no? Y hablándolo con ellos, Paco estaba totalmente de acuerdo y Javier en hacer una reflexión de dónde había que cortar y redondear la obra. Entonces ellos, manos a la obra, se han puesto a trabajar los personajes, a trabajar cada locura de cada uno, ¿no? Antes era, pues bueno, lo que hicieran. Ya sé, pues un loco más niño, otro loco más violento, otro... Cada uno coge su personaje, ha podido trabajar más también con Carsabinas, con los Félix, con Diaguilé, se ha podido trabajar un poquito más tranquilo y creo que realmente es una obra importante dentro del Ballet Nacional y por eso tenía la necesidad de sacarlo. Yo creo que tenemos joyas que solamente hay y además tenemos los creativos vivos que pueden todavía redondear un poco más la obra y tener una reflexión después de 18 años. Pues Javier Latorre veía, él me lo decía, ¿no? Yo ahora veo muchas escenas diferentes y tengo la oportunidad de dejarla como yo quiero, ¿no? Y Paco igual, yo creo que era un equipazo y se merecía que volviera al repertorio. Pues ha sido, la verdad es que hemos disfrutado todo el ballet muchísimo. Con Javier Latorre, además, Javier, el volver a su casa ha sido muy importante para él. Nos lo decía, nos ha dejado una carta maravillosa, porque, mira, me emociona porque él tiene 53 años de carrera y este ballet realmente reúne muchas cosas de Javier Latorre. Yo creo que entra dentro de... Javier ha coreografiado muchísimo, pero no ha tenido muchas direcciones de escena, aunque Paco López fue el primero en dirigir una obra de Javier Latorre, La Fuerza del Destino. Pero yo creo que ellos dos se complementan muy bien. Javier además se pone a, digamos, a trabajar de la mano de Paco, dejándose llevar para poder coreografiar y si hay que cambiar algo se cambia. O sea, no es una persona que solamente quiera hacer sus coreografías, no. Es una cosa conjunta con Paco. Después he tenido mucha unión con ellos porque yo he dado mi opinión, pero también me he puesto a la sombra, ¿no? Como director del Ballet Nacional, yo estando pues Javier Latorre y estando el propio director de escena, pues yo me puse a la sombra. Ellos hablaron conmigo porque querían que interviniera, ¿no? Y yo en principio no iba a intervenir, pero me dijeron, Rubén, ¿por qué no haces Diaguilés? Es cortito, es una colaboración, una pequeña colaboración, pero creo que, digo, me falta 60 kilos para hacer Diaguilés. Eso de momento. Pero ellos no se lo llevaban en el terreno cinematográfico de tener el bigote, el mechón blanco, sino nosotros lo que queremos es el director del Ballet Nacional y ese respeto, el director de los ballets rusos que era Diaguilés, e incluso ese guiño con el corregidor, ese trío de director de Ballet Nacional, director de los ballets rusos y corregidor. Entonces, pues muestro la dureza que tenía Diaguilés un poco, porque siempre lo vemos como duro, pero también era una persona artísticamente impresionante, porque tenía un oído exquisito y era artísticamente impresionante, y tenía también esa humanidad, sabía sacar de cada artista lo mejor. Y esa parte también se ve dentro del personaje, aunque es cortito, se ve. Y también lo duro que es para una persona que dirige tomar decisiones, ¿no? Y al final siempre está la capa del molinero por ahí, que la lleva a Diaguilés y que al final tienes que tomar una decisión y no, al final se lo da al que lo tiene que bailar o al que él cree que tiene que bailarlo. Entonces yo he trabajado muy a gusto, me he sentido muy a gusto tanto con Javier como con Paco, como con Jesús Ruiz, que ha estado al pie del cañón.
todo el equipo del Ballet Nacional, porque la escenografía estaba intacta, hemos tenido que retocar ciertas cosas, hemos tenido que hacer algún vestuario, pero tanto sastrería como nuestro equipo técnico, que tenían, vamos, que nos dieron la enhorabuena, Jesús Ruiz, por cómo se tenía guardado esa escenografía y ese vestuario. Y bueno, creo que Mauricio Sotelo también, que es un gran amigo, que además yo lo quiero con locura y voy siempre colaborando con él, creo que además también esa pieza es importante porque tenemos a un Manuel de Falla, con el peso que tiene el sombrero de 3 picos. Pero había que meterse en el universo y en la cabeza de Félix, ¿no? Una persona que siente los ruidos, que le perturba eso en su cabeza, y Mauricio tiene un sonido muy directo, tiene un sonido que es único, que nada más que escuchas 3 notas sabes que es Sotelo. Y claro, es una música contemporánea donde te mete, en 2 segundos te mete realmente en el sanatorio, te mete en la cabeza de Félix, y creo que el trabajo de Sotelo es importantísimo dentro de esta obra, también muy bien escogido para ponerle música a esas partes contrarias a Falla, ¿no? Y Cañizares, que le pone la música a la niñez, de donde viene Félix, ¿no? Le pone, digamos, la música popular, pero también dentro de la cabeza de Félix, porque Cañizares es una persona popular, una persona, digamos, que su guitarra tiene un carácter pues más, mucho más costumbrista, pero tiene unas armonías, también ha trabajado mucho con Mauricio y tiene unas armonías que también son muy diferentes. Entonces también le pone una parte de niñez costumbrista, pero hay algo por ahí que son armonías muy peculiares, que son diferentes también. Bueno, yo veo siempre, para mí el futuro del Ballet Nacional de España, yo creo que donde yo quiero que esté es que esté en todos los teatros de ópera, en todos los teatros del mundo, que el Ballet Nacional para mí, y no porque la dirija, yo siempre lo digo, cuando fui bailarín de esta compañía y cuando he estado fuera la he visto igual, creo que es el máximo, creo que el ballet representa lo que es la danza de España en todo el mundo. Es un ballet único porque tiene un estilo propio, que no tiene nada que ver con los ballets folclóricos, que hacen una labor maravillosa, pero este no es un ballet folclórico. Aquí se puede realmente interpretar Cinderella, el lago de los cisnes, o el ballet loco, o un ballet de Nederland. Creo que tenemos unos bailarines preparadísimos en todos los estilos, y también eso lo hace único, pero nos dedicamos a lo que es la danza española, y eso lo llamamos por bandera, ¿no? Entonces yo creo que el Ballet Nacional tiene que estar más presente en España e internacionalmente, ¿no? Y ahí estoy, en que pueda tener más proyección todavía de la que tiene, y seguir creciendo con los bailarines, y seguir creando obras que se queden dentro del repertorio como obras únicas, ¿no? No se lo damos, y además ellos lo sienten. Yo cuando he tenido a Merche Esmeralda o a Manuela Carrasco, o he tenido a esas personas, realmente se sienten felices cuando los llamas, porque dicen, ay, y nerviosos incluso, porque además su profesión es su vida. Y es una época que además era maravillosa, pero una época dura. Una época que te tenías que ir de gira 6 meses y no sabías cuándo ibas a volver a casa.
Y creo que esas personas tienen que realmente tienen que estar, tienen que darnos conferencias, tienen que tener un sitio, tanto dentro del ministerio como en las universidades. Son ellos las personas que tienen que hacer conferencias y estar muchísimo más cuidados. Yo lo sentí con alegría porque cada vez que los llamas, pues te lo ofrecen todo, son súper cariñosos y, como yo digo, ¿no? Esas masterclass son realmente esa palabra que mucha gente lo utiliza y que a mí me gusta decir curso intensivo, más que masterclass, porque las masterclass realmente la dan las personas que tienen que trasladar una vida en 3 horas y los únicos que hacen eso son ellos. Porque realmente lo que vimos con Merche Esmeralda o lo que vimos con Manuela, ellos te dan lo que ellos son y lo que han sido toda la vida. Entonces, para mí, que ellos estuvieran en esas masterclass, como digo, os ha pasado su vida en 2 horas, ¿no? Y eso para Merche fue muy importante, para ellos también tenerla cerca, porque no es lo mismo. Ellos ya ven a Merche en un vídeo, ¿no? Han tenido la suerte de verla en un escenario y vesla cómo trataba a los bailarines, cómo les hablaba, y les hablaba desde el corazón, cómo hizo la entrevista conmigo, que yo le sacaba pues todo, ¿no? Para sacarle un poquito más le sacaba los trajes, la bata de cola, y ella se sintió en casa y se fue feliz. Y cuando recibes ese mensaje al día siguiente, con ese subidón, yo creo que esas personas tienen que tener un sitio más presente dentro de nuestra danza, y porque realmente estamos aquí por ellos, ¿no?